Bienvenidos a los coloquios de la Biblioteca del Senado. En esta ocasión estamos reunidos y festejando la promulgación del primer reglamento de esta Cámara. Es el 190 aniversario del momento en que se promulga un reglamento que regirá el funcionamiento de la Cámara del Senado, que acababa de surgir en la historia del parlamentarismo de España. En esta ocasión estamos acompañados por Paloma Martínez Santamaría, la secretaria general adjunta para Asuntos Parlamentarios en el Senado. Buenos días, Paloma. Buenos días. Y también estamos acompañados por Luis Molina Moreno, director de Asistencia Técnico Parlamentaria en esta Cámara. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Pues nos acompañan y iniciamos todo un punto de vista sobre estos reglamentos que tenemos expuestos en la selección bibliográfica de nuestro fondo histórico de la Biblioteca del Senado. Es la exposición continuada de las ediciones lujosas de cada uno de los reglamentos que ha aplicado y aprobado esta propia Cámara en función de su autonomía normativa. Así que tenemos todas esas ediciones, en particular algunas en piel, gofrados, con hierros dorados, con esos cantos y esos lomos dorados igualmente, y algunos de ellos incluso manuscritos. La propia Constitución hace que el reglamento se edite manuscrito y tiene la firma del presidente en aquella época, de la Cámara, en fin, todo un conjunto de obras que tiene auténtico interés el disfrutar visualmente, y finalmente la última edición del reglamento del Senado junto con la Constitución española actual, que se ha realizado en abril de este mismo año. Así que todo un conjunto de nuestro fondo bibliográfico en la Biblioteca del Senado. Yo aprovecho para decir que este tipo de exposiciones que eligen efemérides pues se van a poder visitar a partir de septiembre por la ciudadanía. Es decir, anuncio ya que estas exposiciones podrán solicitar ser visitadas a través del canal abierto Amigos del Senado, y concertar esa visita programada no solamente hará disfrutar del patrimonio bibliográfico, sino también de este entorno, esta decoración tan exclusiva que tiene la Biblioteca del Senado, que forma parte de la cultura de nuestro país. Así que todo aquel que tenga un interés en esta apertura de puertas culturales que realizará en el otoño ya el Senado, pues tiene esta puerta abierta para su interés por el conocimiento del Senado, pues colmarlo con esta visita. Y bueno, pues yo comienzo con las palabras de un compañero nuestro en su aportación a esta obra que acaba de aparecer, Momentos estelares del parlamentarismo español. En la aportación de Pablo Pendas, un compañero letrado, su capítulo estaba encabezado por una oda a ese conocimiento tan minucioso que tenemos del reglamento del Senado para nuestros funcionamientos como corazón, norma que constituye el corazón de la Cámara para sus funcionamientos puntuales, su constitución, de sus órganos, los plazos, los tiempos de uso de la palabra, tantas y tantas cosas que un reglamento parlamentario aborda. Y Pablo Pendas hacía una invitación a la apología del parlamentarismo, dado que tanto letrados como archiveros bibliotecarios en nuestro día a día pues estamos en el estudio minucioso del reglamento, en la aplicación del reglamento, en nuestro caso los archiveros bibliotecarios en la gestión del conocimiento de todo lo que se recibe en los recursos documentales, y somos colectivos que realmente pues debemos tener esta responsabilidad de apología del parlamentarismo, y en esas estamos, Paloma, Luis, en esta faceta más humanista y en nuestros cometidos, y haciendo esa mirada a la historia. Con lo cual, hoy, Paloma, pues queremos saber qué aportación da el Estatuto Real al parlamentarismo español. El primero, pues supongo que es el surgimiento del bicameralismo. Pues muchas gracias, Pepa, por esta invitación y por esta magnífica idea de celebrar estos coloquios aquí en la Biblioteca del Senado para acercar a los ciudadanos la historia de nuestro Parlamento. Como bien has dicho, el motivo que ahora nos concita es esta efemérides del Estatuto Real, 190 años que cumple, y la verdad es que este Estatuto Real se puede decir que ha sido un patito feo en la historia de nuestro constitucionalismo. De hecho, son muchos los que no lo incluyen entre nuestras constituciones históricas decimonónicas,
por el hecho de que no fue realmente democrático, no fue como entendemos ahora una Constitución aprobada y redactada por las propias cámaras, sino que fue un texto otorgado por la monarca, por la entonces reina regente María Cristina. Pero, como digo, yo creo que hay que revitalizarlo porque como has dicho, hizo aportaciones muy valiosas a nuestro parlamentarismo, y una de ellas fue que es el primer texto que estableció un bicameralismo, una Cámara alta y una Cámara baja. Por lo tanto, tenemos aquí el primer antecedente de nuestro actual Senado. De hecho, aquella Cámara alta compartía esta sede de reuniones con el Senado actual en esta Plaza de la Marina Española. Hay que un poco contextualizar históricamente el nacimiento de esta segunda Cámara, este nacimiento de nuestro bicameralismo. Entonces la reina regente María Cristina tenía dos bandos enfrentados, los absolutistas y los liberales, y la idea realmente ingeniosa que ella tuvo fue crear dos cámaras para contentar a unos y a otros, con lo cual vemos la modernidad del Parlamento, que fue un instrumento para poder solucionar un problema político. Surge entonces una primera cámara, el estamento de los procuradores, que ahí podemos considerar que era un joven Congreso de los Diputados. Muy tímidamente contentaba a los liberales porque era un primer paso hacia un cierto Parlamento representativo. Digo tímidamente porque se elegía mediante un sufragio, pero muy restringido, solamente abierto a 16.000 personas. Y por otro lado teníamos el que es el abuelo, el origen de nuestro actual Senado, no llamado Senado, esto ocurre en una constitución posterior, sino que se llamaba Estamento de los Próceres, nombre que me parece maravilloso, me parece bien bonito porque tiene ese toque antiguo, ¿no? La palabra próceres ya está en desuso, y para quien no la conozca, se refería a aquella persona que se destacaba por su buena hombría, por sus altas cualidades y por su dignidad y su alto nivel intelectual. Y de hecho estos próceres pues, eran designados por la monarca, de ahí que esta Cámara contentaba a los absolutistas y estaba integrada por marqueses, por duques, por gente de la nobleza, también por eclesiásticos y por militares. Obviamente era un concepto muy elitista de composición de la Cámara, pero no lo debemos juzgar con nuestro prisma actual democrático, sino que era acorde con la actual composición y con las actuales concepciones de aquella época. Como digo, con este bicameralismo se logró solucionar aquel problema político de contentar esas ansias de los liberales de ya empezar un tímido parlamento representativo y las ansias de los absolutistas de seguir controlando el poder, porque era la propia monarca la que otorgaba la creación de estas dos cámaras. También he de decir que aunque el bicameralismo ha sido después muy discutido y es actualmente muy discutido, ha sido la regla en nuestro constitucionalismo, el bicameralismo. Y las anteriores Cortes de Cádiz, mucho más famosas que estos estamentos, a pesar de que su nombre era en plural, como Cortes, eran unicamerales. Las primeras cámaras, el primer sistema bicameral fue este del Estatuto Real de 1834. Y también hay que decir que se trataba de un modelo de bicameralismo perfecto, que también ahora pues está muy en las noticias, y bicameralismo perfecto, ¿no? Bueno, pues hemos de decir que nuestra primera opción constitucional por un bicameralismo fue el bicameralismo perfecto, porque el Congreso y el Senado, Congreso y Senado, en estamento de procuradores y estamento de próceres, se necesitaba el acuerdo de los dos para poder aprobar las leyes. Cuando no había un acuerdo de ambos, el texto se entendía desechado y ya no podía volver a presentarse en la legislatura. Es interesantísimo la mirada a la historia, el cómo surge todo, dónde está el embrión de esta Cámara actual, Paloma, y realmente, pues eso al final se configura en el Senado una idea de la Ilustración que ya el propio Jovellanos, un siglo antes, había lanzado como conveniente para nuestro país: dos cámaras parlamentarias, una en donde realmente el ámbito político se materializaba, y esa segunda cámara con personajes que realmente pues eran también
procedentes de estamentos que estaban formados, que tenían una cultura que era una concepción distinta al Parlamento actual, pero conveniente en el país en aquella época, y era como se configuraban los senados en Europa, en todos los países en que tenían bicameralismo. O sea que una idea ilustrada que se hace una realidad un siglo después en nuestro país con ese estatuto de 1834. Luis, el principio de autonormatividad se da con el reglamento, es decir, un reglamento de una Cámara no es una ley aprobada por las dos cámaras, un texto legal, es un texto normativo que las cámaras tienen derecho de aprobar por sí mismas. En el caso de la autonormatividad parlamentaria, ¿qué podríamos decir? Se cubre todo con un reglamento que al final sirve para toda una legislatura, para la siguiente legislatura también, y hasta que no se cambia la Constitución no se cae en que realmente la Constitución configura a las cámaras parlamentarias con características distintas y hay que cambiar el reglamento. El reglamento al final es una norma viva y ¿qué es lo que hacemos actualmente para irla adaptando a nuestras necesidades? Bueno, pues muchas gracias también, Pepa, por celebrar estas estupendas reuniones, estos coloquios en los que podemos contar a todo el mundo algunas cosas que espero que les resulten interesantes, y creo que sí, porque a veces nos preguntan, oye, ¿y cómo es, de verdad, cómo pasa esto dentro de la Cámara? Y precisamente eso tiene mucho que ver con el reglamento. Realmente, tanto para Paloma como para mí, el reglamento es nuestro trabajo, es decir, el 80% de lo que hacemos cada día es de cara al reglamento. Estamos siempre mirando el reglamento porque es fundamental. Efectivamente, los reglamentos realmente son normas y pueden parecer un tanto monolíticas porque están ahí escritas y su letra no cambia. Pero decía Virdó que existen unas leyes naturales de la política, y decía que igual que los animales se comportan de formas distintas, lo mismo pasa cuando se desarrollan las normas del Parlamento. ¿Cuál es la ventaja que tiene el Parlamento con respecto al ciudadano? El ciudadano, cuando aplica una norma, no le queda más remedio que hacerla exactamente como lo prevé la norma, porque no tiene un margen distinto de aplicación. A él digamos que les impuesta, es manifestación de la voluntad popular, pero tiene que cumplirla tal y como está. La ventaja que tenemos en el Parlamento, que tienen sobre todo sus señorías, es que ellos mismos se dotan de esa norma y la idea es que las cosas funcionen. Se puede funcionar igual de bien con un reglamento que tiene 3 artículos que con uno que tiene 70.000 si existe voluntad de funcionar con él. En la práctica, a veces pasa que nuestro reglamento, además, en comparación con el del Congreso de los Diputados, que es más práctico, en nuestro, como decía Paloma, bebe ya de los primeros reglamentos y tiene algunas características, tiene algunos desarrollos que son incluso decimonónicos. Y es bastante curioso verlo, que creo que además le da al Senado un carácter señorial que le corresponde como Cámara Alta. A la hora de su aplicación sí que se nota, por lo tanto, que hay algunas cosas que son menos prácticas. Entonces, en todo aquello que no está directamente relacionado con la Constitución, que ahí no cabe posibilidad de aplicar una mayor flexibilidad porque tenemos que cumplir la rajatabla, sin embargo, en aquellas partes que sí se permite flexibilidad, por medio de distintos acuerdos, interpretaciones y demás, se va modificando para hacerlo práctico. Existe una gran diferencia, si uno se fijase solo en el reglamento, mientras está viviendo aquí diría, ¿qué de cosas son distintas? O sea, ¿cuántas cosas no se hacen exactamente como las prevé el reglamento? Pues efectivamente, porque ha evolucionado. Hay varios instrumentos. Está la propia interpretación por parte del presidente de la Cámara, que es una cosa, digamos, un tanto para salir del paso. No puede resolver una laguna por medio de su interpretación, pero sí que durante un debate o durante la calificación de un escrito, el presidente puede, en virtud de esa interpretación, resolver la situación. Y esto siempre es muy útil. Por otra parte, tenemos la posibilidad de suplir las reformas, sin necesidad de reformar el reglamento, de suplir determinadas lagunas que van apareciendo, porque según cambian las leyes, cambia la sociedad y cambia la necesidad de aplicación del reglamento, aparecen nuevas situaciones que solo con el reglamento no podemos resolver. Y para ello se encuentran distintas disposiciones interpretativas que puede adoptar el presidente de acuerdo con la mesa de la Comisión del Reglamento. Y gracias a eso pues, se aprueban las distintas tanto normas supletorias como resoluciones interpretativas que vienen a regular estrechamente esa materia. Y finalmente cabe la posibilidad de la práctica parlamentaria, en la que además es muy útil la Junta de Portavoces. Si existe voluntad de todos los grupos parlamentarios
o al menos de una gran mayoría, de resolver una situación que solo con el reglamento no se puede hacer, llevándolo a la Junta de Portavoces, con un buen acuerdo, con un buen diálogo, se puede salir adelante y aplicar el reglamento con cierta flexibilidad que lo haga o más práctico o que nos saque de un atolladero. Así pasa, por ejemplo, mucho con los debates. De cómo están previstos los debates, los tiempos y las intervenciones a cómo se hace en el Pleno es totalmente distinto. Este reglamento estaba previsto para tener pocos asuntos en el orden del día, sin embargo hoy en día hay muchos. Eso hace que acortar los tiempos haga el debate mucho más dinámico. Es solo un ejemplo. Hemos pasado de muchas previsiones de 15 o de 20 minutos a intervenciones de 10 o incluso de 5. Todo eso nos hace más fácil ese día a día a políticos, parlamentarios, a los funcionarios que asistimos en sus funciones, a todos ellos. Así que pienso que el Estatuto Real aporta ese germen del derecho parlamentario español y su comparación con el actual quizá nos trae algo muy curioso, y es que ese primer reglamento, el Estatuto Real, hace que sea una época de transición que se aborda desde la ley, es decir, que promulgar tanto el Estatuto Real como el primer reglamento para el Senado hace salir a España de una década ominosa, de un absolutismo total que en aquel momento detentaba un rey, Fernando VII. Su viuda otorga un Estatuto Real que es un embrión de constitución, sin pasar a que sea votada, pero sí un parlamentarismo, una monarquía parlamentaria, y es un paso importante, un cambio de régimen. En nuestro actual reglamento, la primera vez que se aprueba el reglamento del Senado, tenemos esa transición igual española que tan cercana nos resulta a muchos, es decir, se sale de un sistema dictatorial, se pasa a un sistema constitucional, a un Estado de Derecho pleno y a un parlamentarismo donde nuevamente hay una transición, y la publicación de ese reglamento, de esa Constitución española, vive un cambio de régimen en nuestro país. Quizá ese es el punto más concomitante y una nota singular que podíamos estar resaltando aquí. Yo quiero agradeceros vuestra presencia. Pienso que vuestro preciado tiempo, además de vuestros cometidos, en asistir a las comisiones, doblemente estáis obligados, en fin, que al final no os sobra ni un minuto, y nuestro trabajo de pico y pala queda aquí plasmado, vuestra dedicación, las horas, el compromiso de todos, sin tener protagonismo en el avance de los trabajos de la Cámara, pues queda muy bien reflejado en que cedéis con vuestra magnífica generosidad ahora mismo para dar luz a nuestros trabajos, este coloquio que hemos mantenido, y que es muy gratificante oír vuestras opiniones, vuestros estudios y todo lo que sustenta nuestros trabajos. Yo despedir este coloquio no sin antes animarles a que conozcan la biblioteca. El catálogo de la biblioteca está en la página web, está accesible a todo el mundo en el apartado Conocer el Senado. Y bueno, pues profundizar en todas las áreas temáticas que las actividades de los parlamentarios hacen siguiendo el reglamento, pues ese acceso por áreas temáticas también está en nuestra web. Estamos en la gestión del conocimiento para facilitar con ese dinamismo actual y moderno el que la ciudadanía sea consciente de cuántos trabajos se realizan aquí. En caso de querer profundizar en el fondo histórico de la Biblioteca del Senado, está posibilitada la consecución de la tarjeta de investigación de investigador a quien quiera acudir a la sala de lectura de esta Biblioteca del Senado, y a partir de septiembre, como digo, pues el poder solicitar venir a ver las exposiciones que vayamos organizando. Así que les esperamos en el próximo coloquio de la biblioteca. Muchísimas gracias, Paloma, muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos, y hasta la próxima.